¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y ahora vamos a resolver este ejercicio correspondiente a análisis de circuitos del curso de circuitos eléctricos. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, la indicación es sencilla, ¿no? Dice, calcule las corrientes I1, I2 e I3. ¿No? Este ejercicio es sacado del curso del libro de Fundamentals of Electric Circuits de Alexander Isadiku. Bien, bueno, este circuito está compuesto por una fuente continua de voltaje, una fuente independiente, ¿no? Tenemos acá algunas resistencias, tenemos obviamente las incógnitas que nos están pidiendo y fíjense, acá tenemos una fuente dependiente de voltaje, cuyo valor es 3V sub 0. V sub 0 es el voltaje que existe entre estos terminales. Sí, obviamente ustedes pueden darse cuenta de que todo este terminal y todo este terminal es el mismo, ¿no? Entonces, si la diferencia de potencial entre estos terminales es V sub 0, aquí también la diferencia de potencial va a ser V sub 0. ¿Listo? Muy bien. Genial. Ok, solamente para indicar eso de ahí. Ahora, chicos, ¿cómo vamos a poder resolver este circuito sin morir en el intento, no? Porque es un circuito, pues, largo, complicado. Y como les digo siempre, ¿no? Siempre existen muchísimas formas de hacer los circuitos mal cuando se trata de circuitos largos. Obviamente tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, la situación para poder plantear este circuito es la siguiente. Vamos a dividir a este circuito en secciones, ¿sí? Vamos a analizar sección por sección a fin de que podamos simplificar el circuito de forma adecuada. Sí, vamos a marcar tres regiones por aquí. Esta va a ser una región que vamos a denominarle 2. La región 1 es de color rojo y la región 3 va a ser de color celeste. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en estas tres secciones del circuito. Vamos a trabajar en estas secciones y vamos a simplificar. Bueno, primero tenemos la sección 1 correspondiente a la fuente de 24 voltios y a las resistencias de 4 ohmios y de 2 ohmios. Listo. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado aquí, no vayan a hacer que estas resistencias estén en serie, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Lo que vamos a hacer es simplificar esta sección, pero no nos olvidemos de que esta sección está conectada a otras partes del circuito, ¿no? Está conectada a otras partes del circuito. Esto no se puede hacer una simplificación en serie así nomás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar algo aquí que nos indique que está conectado a otras partes del circuito, ¿no? Acá hay una conexión con la sección 3 y aquí hay una conexión con la sección 2. Sí, para que quede claro que no podemos hacer la simplificación de resistencias en serie así nomás. ¿Qué es lo que sí podemos hacer, chicos? Lo que sí podemos hacer es vincular a la fuente de voltaje con la resistencia de 4 ohmios. Eso de ahí está en serie y ahí lo que podemos hacer es una transformación de fuentes, ¿no? Si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo que podemos hacer es transformarlo a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Ahora, el valor de esa fuente de corriente va a ser el voltaje que tenemos acá dividido entre la resistencia, ¿no? Entonces 24 entre 6 tendríamos 6. 24 entre 4 tendríamos 6. Por acá sería 6 amperios. Y fíjense, esta fuente de voltaje está yendo de menos a más. Estoy suministrando voltaje, ¿no? Y obviamente, como la fuente de corriente me va a suministrar corriente, ¿no? Tenemos que hacer que el sentido de la corriente sea coherente con el sentido de la fuente de voltaje. Por ese motivo es que la corriente va de menos a más. Entonces, la fuente de corriente estaría yendo hacia arriba.
¿Listo? Eso va en paralelo con la resistencia de 4 ohmios. En paralelo con la resistencia de 4 ohmios por aquí, acá estaría la resistencia de 2 ohmios y acá vamos a colocar las indicaciones, ¿no? Que hemos colocado por acá, conexión con 2 y conexión con 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora fíjense muchachos lo que tenemos que darnos cuenta. Esta resistencia de 4 ohmios está en paralelo con esta resistencia de 2 ohmios. Si no me crees, fíjate en los terminales. El terminal de aquí arriba es el mismo tanto para la resistencia de 4 como para la resistencia de 2. Y el terminal de aquí abajo es el mismo para la resistencia de 4 como para la resistencia de 2. Están en paralelo porque tienen la misma diferencia de potencial, ¿sí? No necesariamente tienen que estar juntos así para que sea eficientemente, no, para que sean en paralelo. No necesariamente tienen que estar adyacentes. Puede haber un elemento como esta fuente de corriente que está en el medio, pero igual, ¿no? Igual van a estar en paralelo. Entonces, hacemos el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo. Sería 4 por 2 entre 4 más 2. Bacán, perfecto. Entonces ahí tendríamos la resistencia de 4 tercios. 4 tercios de ohmio. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora, por aquí, esto vamos a transformarlo en su equivalente que sería por acá 4 tercios de ohmio. Y aquí la fuente de 6 amperios. ¿Listo? Entonces acá tenemos la conexión con 2 y tenemos la conexión con 3. Bueno, bichito, ahora lo que me estás mostrando es que yo tengo esta fuente de 6 amperios y esta resistencia de 4 tercios. Ah, fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ahora voy a hacer al revés. Ahora yo lo voy a transformar en una fuente de voltaje en serie con la resistencia. Y el valor de la fuente de voltaje va a ser la multiplicación de estos, ¿no? Va a ser la multiplicación de ellos dos. Entonces 4 tercios por 6 me va a dar 8 voltios. Obviamente el sentido de la polaridad del voltaje tiene que ser coherente con el sentido de la corriente, ¿no? Entonces acá va a ser 8 voltios en paralelo con la resistencia de 4 tercios. Y fíjense qué bonito esto de acá. Fíjense qué bonito esto de acá. Ahora sí tengo un circuito muchísimo más simplificado, muchísimo más fácil de trabajar que el que teníamos aquí, ¿no? Acá se pueden presentar alguna que otra complicación, pero ahora tenemos algo muchísimo más fácil, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la primera parte del circuito. Genial, entonces ahora vamos a ocuparnos de la parte 3. Bicho, ¿por qué no la parte 2? Primero vamos con la parte 3. Porque es más sencillo, ¿no? Es más sencillo, no quema mucha neurona esto de aquí. No quema mucha neurona. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros acá vamos a ver lo siguiente. Tenemos por acá dos resistencias que efectivamente están en paralelo. Acá tenemos 2, la conexión con 2, y aquí tenemos la conexión con 1. Acá tenemos una resistencia de 8 ohmios y aquí tenemos una resistencia de 4 ohmios. La diferencia de potencial es V sub 0. Es importante que lo indiquemos porque ese valor de V sub 0 va a determinar el valor de esta fuente dependiente de voltaje, ¿no? Entonces, claro, por aquí nosotros podemos hacer el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo. ¿Listo? Entonces sería 8 por 4 entre 8 más 4. Entonces acá vamos a colocar la conexión con 2, vamos a colocar la conexión con 1, y el resultado de esta resistencia en paralelo va a ser 8 tercios de ohmio, ¿sí? Y como ustedes saben, la diferencia de potencial que va a haber en la resistencia equivalente en paralelo va a ser la misma que en la resistencia de aquí, porque es el mismo potencial, ¿no? Entonces acá va a ser más menos V sub 0. Bacán. Listo, ahí tenemos la segunda simplificación.
Y luego vamos a trabajar con la tercera simplificación, que sería de la sección naranja que hemos colocado por ahí, ¿no? Acá tenemos la sección 2, que estaría compuesta por un ohmio, dos ohmios y menos más 3 v sub 0. Listo. Entonces vamos a graficarlo rápidamente por acá. Acá está 2 y acá está un ohmio, ¿no? Sí, 2, 1, ya, bacán. Listo. Por acá tenemos la conexión con 1 y por acá tenemos la conexión con 3. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Fíjense, tenemos una fuente de voltaje dependiente, pero a fin de cuentas es una fuente de voltaje, en serie con una resistencia. Bacán, perfecto. Entonces podemos hacer la misma operación que hicimos en un inicio, ¿no? Lo transformamos en una fuente dependiente, esto es una fuente dependiente de corriente, en paralelo con una resistencia, ¿sí? Entonces hacemos la transformación respectiva. Vamos a colocarlo al costadito como para ahorrar un poquito de espacio. Tendríamos por acá un ohmio, por acá tendríamos dos ohmios y por acá tendríamos la fuente dependiente de corriente, ¿no? Esa fuente de corriente va a ser 3V sub 0 entre 2. 3V sub 0 entre 2. Conexión con 1 y conexión con 3. Bacán. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agrupar estas resistencias que tenemos nosotros en paralelo, ¿no? Esas resistencias que tenemos ahí, la resistencia equivalente va a ser 2 tercios. ¿No? Son resistencias en paralelo. Y fíjense, nos queda una resistencia en paralelo con la fuente de corriente. Eso se puede transformar, eso de ahí se puede transformar a una fuente dependiente de voltaje en serie con la resistencia, ¿no? Acá muestro lo que quedaría, sería 2 tercios. Acá tenemos la fuente dependiente de corriente, la conexión con 1 y la conexión con 3. Ah, buenísimo. Entonces acá yo puedo hacer una transformación más de fuente y tendría por acá la resistencia de 2 tercios. Y fíjense, tengo acá 2 tercios por 3 medios. Esto de acá sale una fuente dependiente de voltaje cuyo valor es V sub 0. ¿Listo? Bacán. Entonces, interesante esto de aquí, muy interesante. 1, conexión con 1 y conexión con 3. Listo, ahí tenemos las tres secciones del circuito trabajadas y simplificadas. Ok, entonces ahora sí, vamos a unir de nuevo estas secciones, pero vamos a hacerlo con las versiones simplificadas que obtuvimos. Entonces por acá tenemos más o menos 8 voltios, tenemos la resistencia de 4 tercios. 4 tercios, por acá tenemos la resistencia de 2 tercios, por acá tenemos la fuente dependiente de voltaje de V sub 0, 2 tercios por acá, y por acá vamos a tener la resistencia, vamos a tener la resistencia de 8 tercios. 8 tercios, cuya diferencia de potencial va a ser V sub 0 también. Listo, muy bien, genial. Ok, entonces ahora sí vamos a ponernos manos a la obra. A través de ese circuito, es un circuito bastante simple, va a circular una corriente I. Ojo, no se confundan, no es la corriente I1, no es la corriente I2, no es la corriente I3, es la corriente I, nada más. Es la corriente que estamos definiendo en esta versión simplificada del circuito, ¿no? Entonces podemos averiguar cuánto vale I. Por ley de Ohm, ¿no? Sería 8 tercios por I igual a V sub 0. Entonces I vale 3 octavos de V sub 0. Fíjense que con eso yo ya puedo obtener los datos correspondientes a estas resistencias de aquí. Aquí yo puedo obtener cuánto es la caída de potencial.
Acá sería 4 tercios, 4 tercios por la corriente de 3 octavos V sub 0, ¿no? Esto sería acá más menos V sub 0 medios. Y fíjense, acá la resistencia es la mitad. Como la resistencia es la mitad, tendría todo el sentido del mundo de que la caída de potencial también me salga a la mitad. Más menos V sub 0 cuartos. Genial. Ahora sí, podemos plantear una malla por acá. Planteamos la malla de color verdecito y decimos lo siguiente. Ganancia de voltaje 8, caída de potencial menos V sub 0 medios, caída de potencial menos V sub 0 cuartos, ganancia de potencial porque estoy de menos a más V sub 0, menos caída de potencial V sub 0. Fíjense qué interesante esto de aquí. Te boté y acá nos queda 8 igual a, sería 3 octavos V sub 0, ¿no? Perdón, 3 cuartos. Entonces V sub 0 sale 32 tercios voltios. Ya tenemos una respuesta parcial que nos va a ayudar muchísimo a resolver nuestro ejercicio. Obviamente no es lo que nos piden. A nosotros nos piden las corrientes, a nosotros no nos piden V sub 0. Pero obviamente lo podemos sacar por ley de Ohm, porque tenemos acá la caída de potencial en estas resistencias y obviamente tenemos las incógnitas de aquí. Entonces vamos a aplicar lo que ya sabemos por aquí. En el circuito original, ¿cuánto es I2? Bueno, I2 sería V sub 0 entre 8. I2 sería 32 tercios entre 8. Esto de acá sale 4 tercios, o sea, 1.33 amperios. Y en el caso de la resistencia de aquí, de 4 ohmios, le corresponde la corriente I3. Entonces acá tendríamos lo siguiente. 32 tercios entre 4. Entonces esto sale 8 tercios, o lo que es lo mismo, 2,67 amperios. Ahora sí, tenemos respuestas finales al ejercicio. Sin embargo, nos falta todavía un poquito más. Nos falta todavía un poquito más. Tenemos que calcular la corriente I1. En este caso, ¿cómo podemos calcular esa corriente I1? Está un poco tranca, ¿no? Está un poquito tranca hacer eso de ahí. Pero vamos a plantearlo de la siguiente forma. Vamos a coger este enunciado por acá. Sí, vamos a coger este enunciado por aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tenemos la corriente I3 que es 2,67, I2 que es 1.33 amperios, nosotros queremos la corriente I1, ¿no? Entonces, justamente para poder llegar a ese resultado, vamos a hacer un supernodo. Vamos a encerrar toda esta región de este circuito y este va a ser el supernodo con el que vamos a trabajar. Ley de corrientes, ¿no? Corrientes que salen deben ser igual a las corrientes que entran. Pero ojo, bichito, acá yo me doy cuenta de que tengo 1, 2 y 3 corrientes que están saliendo del nodo, del supernodo. Entonces, la corriente que va a entrar acá, que vamos a denominarle I4, necesariamente debe ser una corriente que debe estar entrando, ¿no? Entonces, la sumatoria de corrientes que entran deben ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del supernodo. Tendríamos que I4 es igual a I1 más I2 más I3. 1.33 más 2.67. Esto es igual a 4. 4 amperios. Listo, entonces I4 menos I1 es 4. Ahí tenemos una
primera ecuación. ¿Dónde va a surgir la segunda ecuación? La segunda ecuación va a surgir de hacer esta malla celeste de acá. Porque claro, yo tengo la fuente de 24 voltios, tengo acá esta caída de potencial y tengo acá esta caída de potencial que justamente involucra a I1. Entonces, tendría mi segunda ecuación con las dos incógnitas que me interesan, ¿no? Y con eso ya saldría el resultado. Entonces, rápidamente hacemos por acá, malla celeste, 24 voltios, menos 4 y 4, menos 2 y 1, igual a 0. Entonces, acá tendríamos 4 y 4, más 2 y 1, igual a 24. Esa de aquí sería la segunda ecuación. ¿Sí? Eso de ahí sería la segunda ecuación. Muy bien, entonces vamos acá, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones en vivo y en directo para ver cuánto sale. Sería, la primera ecuación sería de esta forma, la segunda ecuación sería así. Muy bien. Entonces, I4 sale 5.33 a partir de lo que hemos resuelto, ¿no? Resolviendo. Y 4 sale 5.33 amperios. Y luego I1 sale 1.33 amperios. 1.33 amperios, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta faltante? Sería I1, ¿no? I4 no lo podemos dar como respuesta porque no nos lo piden. Entonces quedaría, pues, en todo caso, como una variable más que nos ha ayudado para culminar el problema. ¿Sí? Entonces, moraleja, tengan mucho cuidado al momento que simplifiquen circuitos, ¿sí? No los tomen como circuitos independientes, sino que colóquenlo así, colóquenlo así. Si quieren hacer secciones como lo he hecho yo, háganlo, pero siempre indiquen de que estas son las secciones que están conectadas. Entonces, no se puede hacer acá resistencias en serie, ¿no? Entonces, lo que deben hacer es transformación de fuentes, acordarse de sus resistencias equivalentes en paralelo, ¿sí? También transformación de fuentes de corriente a voltaje, respetar el hecho de que hay fuentes que son dependientes, también respetar el hecho de que las conexiones deben permanecer ahí. Y bien, una vez que hemos hecho esto, pueden ir atrás, ¿no? Pueden ir atrás y usar el circuito original. No es que a partir de ahí se tienen que quedar con el circuito de acá. No es así, no necesariamente tiene que ser así. Este circuito ha sido con el motivo de calcular V sub 0, pero volviendo atrás, en el circuito original, ese V sub 0 me permite calcular I2 e I3. ¿Listo? Entonces, acá se obtienen esos primeros resultados, los primeros dos resultados, y nuevamente vamos al circuito original, ¿no? Esta vez para plantear un supernodo con una ecuación, dos incógnitas, y la malla celeste en esta sección del circuito, que me involucra las dos incógnitas que he definido, y por acá tengo una segunda ecuación. 2 por 2, sistema de ecuaciones, puedo resolver esto de acá y doy como respuesta la incógnita que me faltaba, ¿no? Insisto, no puedo dar como respuesta una incógnita que no me piden. Esto ha sido un intermedio nomás para poder llegar a esto de aquí. Listo, chicos, este sería la resolución de este ejercicio. Denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus compañeros. Un fuerte abrazo bichístico y nos vemos en el siguiente video.